Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mire, yo quiero decirle algo porque le voy a contar algo que nosotros hacíamos, que yo hacía. Y le quiero revelar algo que muchos pastores ignoran. Los satanistas ayunan para buscar la voluntad de Satanás y destruir iglesias y pastores. Óigame bien, hay algo muy preocupante que está sucediendo dentro de las iglesias, y es que hay pastores que están enseñando de que el ayuno ya no tiene poder, de que el ayuno fue abolido, de que el ayuno ya no es bíblico en este tiempo. ¿Sabe una cosa? La alegría que esas enseñanzas le da a Satanás y a los demonios. ¿Sabe cuán alegres y felices se sienten los demonios y Satanás mismo escuchando a pastores decir que ya el ayuno no tiene poder, que el ayuno para este tiempo no es bíblico y que fue abolido hace mucho rato, que la iglesia no debería estar ayunando porque el ayuno ya no es bíblico? ¿Sabe lo feliz que Satanás se siente oyendo a esos pastores enseñar eso? Yo necesito decirle, como lo que fui cuando fui satanista, necesito decirle que habían ocasiones en las que no podíamos hacer lo que habíamos organizado hacer contra la iglesia, porque eran cristianos y pastores que ayunaban. Usted no se imagina el poder impresionante que hay en el ayuno. Satanás está usando a estos pastores y a estas personas que enseñan esta barbaridad, porque Satanás sabe que el ayuno es un arma poderosa contra él. Todo el que ayuna, todo el que aparta tiempo para ir a la presencia de Dios en ayuno, le hace un daño terrible a las tinieblas. Satanás lo sabe. Y por eso Satanás está usando a esos pastores para que estos pastores enseñen de que la iglesia no debe ayunar. Cuando la iglesia baja la guardia en ayuno, se vuelve débil, es vulnerable a los ataques del diablo, porque el ayuno tiene poder. El ayuno tiene poder cuando el cristiano entra en ayuno. Aleluya. Cuando entra en esa dimensión, en la presencia de Dios en ayuno, su vida espiritual se incrementa. Se incrementa la unción, se incrementa el poder, se incrementa, aleluya, la autoridad, se incrementa en él el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque el ayuno, oiga esto que voy a decir, el ayuno es una puerta dimensional, una puerta que te conecta, aleluya, con el mundo espiritual. Pero en este caso, cuando tú haces ayuno al Señor, entras en ayuno para con el Señor, tú entras en una dimensión espiritual divina, santa, en la presencia de Dios, al mundo espiritual correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, como Satanás sabe eso, entonces se ha buscado uno que otro pastor endemoniado, uno que otro pastor lleno de espíritus, que se pongan a enseñar de que el ayuno no es para practicarlo en este tiempo, de que en este tiempo ya no es bíblico el ayuno. Mire, la Biblia dice, vaya a Mateo capítulo 9, Evangelio de Mateo capítulo 9, el versículo 14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, a Jesús, llegaron donde Jesús, los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le responde esto, pero esto que Jesús está diciendo, no está diciendo de que el ayuno fue abolido, que él quitó el ayuno, no. Porque de ahí se agarran muchos para decir que Jesús dijo que mientras que él estuviese, ¿para qué ayunar? Pero ojo bien, vamos a leerlo dentro de su contexto. Y mira lo que dice el verso 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto
entre tanto que el esposo está con ellos. De ahí se agarran estos pastores mentirosos para decir que no se debe ayunar. Pero mira lo que continuó diciendo Jesús, y es lo que estos pastores endemoniados no leen. Jesús le dice, pero vendrán días. El mismo Jesús dice esto, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ayunarán. Mira lo que pasa. Los discípulos de Juan estaban diciéndole a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mira lo que ocasionó esto, de que los discípulos no ayunaran. Vaya por favor a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 28. Marcos 9, 28 dice, cuando él entró, Jesús, en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Estamos hablando de un demonio que estaba en la vida de un joven. Su papá lo trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron sacarlo. No pudieron. Al ver el papá del joven que los discípulos no pudieron, lo trajeron a Jesús. Y Jesús echa fuera al demonio del joven. Los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y es cuando Jesús les dice, lo que pasa es que ustedes no ayunan. Se lo dijo así de manera más clara. Pero el versículo dice, y les dijo, este género con nada puede salir. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La pregunta es, ¿por qué los discípulos no pudieron sacar ese demonio de ese joven? Porque no ayunaban. No ayunaban. Si recuerdan Mateo 9, tus discípulos no ayunan. Le preguntaron o le dijeron los discípulos de Juan, tus discípulos no ayunan. Que lo hizo así, como están con el esposo, pero cuando el esposo les sea quitado, tendrán que ayunar. Entonces se enfrentan a este muchacho endemoniado, tratan de sacar un demonio y no pudieron. ¿Por qué? Jesús se los dice más adelante en el verso 29. Porque este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mire, los satanistas ayunan. Si los satanistas ayunan, entonces es porque el ayuno tiene algo poderoso. ¿El ayuno para qué es? Tanto lo usen los cristianos como los satanistas y brujos. El ayuno tiene un solo fin. ¿Cuál es? Darte acceso al mundo espiritual. El ayuno te da acceso al mundo espiritual. Ahora tú debes tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a ayunar, tú debes primero presentarle tu ayuno al Señor para que Él te guíe. Y dos, ponerle un propósito a tu ayuno. Hay gente que no ha presentado su ayuno y tampoco le ha puesto un propósito y han entrado en ayuno sin direccionamiento, y en vez de entrar al mundo espiritual correcto, se metieron en el equivocado. Se metieron al mundo espiritual de los demonios. Y cuando tú entras a ayunar sin un direccionamiento, sin presentar tu ayuno, corres el riesgo de salir endemoniado. ¿Por qué? Porque es que el ayuno lo que hace es abrirte acceso al mundo espiritual. ¿Sabe cuánta gente ha salido endemoniada de ayunos? ¿Sabe cuánta gente ha salido contaminada de espíritus en ayunos? Ahora, quiero que me entienda, porque hay gente experta en malinterpretar lo que yo digo. Yo no estoy diciendo que el ayuno sea malo. El ayuno es simplemente un acceso. Tú ayunas no porque el ayuno sea solo bíblico o sea solo para cristianos. Los satanistas ayunan. Sino que el ayuno es un acceso al mundo espiritual. Pero tú tienes que tener, aleluya, un direccionamiento cuando tú vas a ayunar. Presentarle tu ayuno al Señor y tener un objetivo claro en tu ayuno para que tu ayuno entonces te dé acceso al mundo espiritual correcto. Porque es que el ayuno lo que hace es abrirte, te da acceso, te abre la puerta para que tú entres a una dimensión espiritual. Mira, los satanistas, y aquí es donde de pronto yo me alarmo de escuchar a estos pastores mentirosos decir de que el ayuno fue abolido, de que en este tiempo de la gracia no se debe ayunar. Mire, oiga bien,
En el mes de septiembre, solo en el mes de septiembre, los satanistas ayunan del 5 de septiembre al 30, 25 días ayunando. Oiga lo que le estoy diciendo. Santo es el Señor. Los satanistas apartan ayunos de 25 días. ¿Sabe para qué? Simplemente para prepararse para octubre, la semana de Halloween, y empezar a atacar iglesias, porque el 31 de octubre es el día donde más actividad diabólica hay. Y ellos ya están preparados con 25 días de ayuno, con anterioridad, antes de la fecha en la que ellos van a lanzarle demonios, van a lanzarle ataques a las iglesias y a los pastores. Mire, muchos de los logros de los satanistas contra iglesias, ¿sabe a qué se lo atribuyen? Al ayuno que hacen. Los satanistas ayunan. Y oiga lo que le voy a decir. Para los satanistas el ayunar es muy importante. Con decirle que pareciera que los satanistas le dieran más importancia al ayuno que los cristianos. Es que no le estoy exagerando. Usted puede oír a pastores predicando en contra del ayuno. Es una locura. Mira, cuando yo oigo esto, que salí del mundo del satanismo, que ayunábamos para atacar iglesias, para buscar la voluntad de Satanás, vuelvo y le repito, el ayuno no es que sea solamente para cristianos. El Señor nos enseña del ayuno porque el ayuno nos da acceso al mundo espiritual. Al mundo espiritual, acceso. Tú puedes entrar al mundo espiritual en ayuno y oración, pero tienes que ponerle, aleluya, a tu ayuno una definición, presentarlo delante del Señor y que tu ayuno tenga un objetivo en Dios. ¿Para qué ayunan los satanistas? Ellos también tienen un objetivo. Ellos van a buscar la voluntad de Satanás. Del 5 al 30 de septiembre, los satanistas ayunan por 25 días de corrido, parejo, uno tras otro, sin parar, y lo disfrutan. Y a veces usted ve a los cristianos ayunando con unas caras largas, aburridos, amargados, cansados, fastidiados. ¿Cuáles son los cultos donde menos gente va? Cuando hay ayuno. Nunca tienen tiempo. Es que no puedo, es que tengo gastritis, es que me arde el estómago, es que el médico me dijo esto, es que la úlcera. Los satanistas no les interesa, porque los satanistas saben que el ayuno les da acceso al mundo espiritual. El mundo espiritual es una plataforma para todos. Una plataforma para todos. Tú, cuando entras en ayuno, tú debes tener un propósito específico. Aleluya. Y vas directamente a la presencia de Dios. El Espíritu Santo te guía. Pero cuando no tienes un orden, un objetivo, no hay nada claro, y tú entras como sea en ayuno, los espíritus se pueden aprovechar de eso. Mire, conozco gente que ha quedado loca porque han salido de ayunos y han salido endemoniados. Entraron en ayunos sin un objetivo claro, sin presentarlo delante del Señor. Esto es peligrosísimo. Pero usted tiene que entender de que el ayuno es algo poderoso. Cuando usted ayuna correctamente, cuando usted entra en la presencia de Dios correctamente, bendito sea el nombre del Señor. Si los demonios, si Satanás mismo sabe que el ayuno tiene poder, y los satanistas, los brujos, los santeros, la gente que se va allá a la montaña del Sorte en Venezuela a buscar poderes diabólicos, ayunan para recibir esos poderes. Si esa gente tiene esa mentalidad de que saben de que en el ayuno se desata algo sobrenatural, se desata poder, ahora cuánto más usted y yo, que buscamos a nuestro Dios en ayuno y oración para poder entender la voluntad de Dios, para poder recibir de nuestro Dios, para poder tener más autoridad y que nuestra vida espiritual esté en un rango poderoso, y podernos enfrentar a las tinieblas. Cuánto más nosotros, bendito sea el Señor. Jesús ayunaba, Jesús ayunó. Léalo, ahí está en Lucas capítulo 4. ¿Sabe cuánto tiempo ayunó? Vamos a buscarlo. Ahí está en la palabra. Dice
el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Cuántos días estuvo Jesús en ayuno? 40. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que debemos ayunar, porque el ayuno a Jesús lo llevó a una dimensión poderosa. ¿Por qué? ¿Qué buscaba Jesús en el ayuno? ¿Sabe usted qué buscaba Jesús en el ayuno? Fortalecer su espíritu, fortalecer su alma, fortalecer su vida y poder entender mejor la voluntad de su Padre. ¿Sabe por qué? Porque después de ese ayuno se iba a desatar un ministerio poderoso en la vida de Jesús. Dice que Jesús, cuando entró ese ayuno por 40 días, Satanás lo atacó. Imagínate, entró en el Espíritu. Dice la Biblia que lo llevó el Espíritu Santo. Por eso yo te digo que tu ayuno debe estar direccionado por Dios. Tú no puedes entrar en ayuno a la aventura. No puedes entrar a la aventura. Tú tienes que entrar con un objetivo. La gente que ayuna por ayunar, sin un objetivo, sin ser guiados por Dios, pueden entrar en el mundo espiritual equivocado y salir mal de ahí. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo y aún así el enemigo atacó. Pero después que acabó todo, porque Jesús fue atacado, fue tentado, mira lo que dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor, verso 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, dice que él entró al ayuno por el Espíritu. ¿Y cómo salió del ayuno? En el poder del Espíritu. Aleluya. Eso lo dice el capítulo 4, verso 1. Dice que fue llevado, aleluya, por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y cómo salió de esos 40 días de ayuno? En el poder del Espíritu Santo. Aleluya. O sea, que cuando tú entras en ayuno, tú sales de allí con poder, con autoridad. Alabado sea su nombre. Cuando tú entras en ayuno, ¿a qué le teme Satanás? ¿A qué le teme el diablo? ¿Por qué Satanás usa a estos pastores mentirosos, endemoniados, para enseñar de que el ayuno no tiene poder, de que el ayuno fue abolido, de que el ayuno no tiene vigencia en la gracia, en el tiempo de la gracia? ¿Por qué los usa? Porque Satanás sabe que cada vez que tú entras en ayuno, tú sales en el poder, oh my God, en el poder del Espíritu Santo. Tú sales en el dunamis, tú sales en la exousia del Espíritu Santo, en el poder, en la autoridad, aleluya, del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué ayunan los satanistas? Porque ellos saben que el ayuno les da acceso al mundo espiritual. El ayuno es una puerta que se abre. Es un acceso que se le da a la persona para que entre al mundo espiritual. Jesús, ¿qué hizo? Él entró al ayuno. Entró y le dio acceso al mundo espiritual. Hubo una lucha, una batalla. Pero dice el verso 14 que él después volvió, regresó, salió de ese ayuno en el poder del Espíritu Santo. Oh my God. Alaba al Señor mi alma. O sea, el ayuno, cuando tú lo has entendido y lo practicas de la manera correcta, ¿qué hace el ayuno? Que incrementa en ti el poder de Dios. Pero los satanistas también saben eso. ¿Saben cuántas iglesias los satanistas han destruido? Santo es el Señor. ¿Cuántas iglesias y pastores satanistas que saben que el ayuno les incrementa el poder diabólico a ellos? Ellos ayunan. Vuelvo y te lo repito. Del 5 al 30 de septiembre los satanistas tienen una etapa, un periodo de ayuno impresionante, donde ellos se dedican específicamente a buscar poder y a lanzar contra las iglesias, a lanzar contra los pastores. Por eso usted ve un montón de iglesias frías. Mire, no me venga con el cuento de que la iglesia está fría, porque es que la iglesia siempre ha sido así.
porque es que el pastor es así, porque es que los hermanitos, porque es que lo que pasa. No, 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 no. Una iglesia fría es señal de que está siendo atacada por demonios. Se lo voy a repetir otra vez. Una iglesia o un cristiano frío, eso es señal de que está siendo atacado por demonios. El único que no quiere que la iglesia esté prendida en el fuego del Espíritu Santo es el diablo. No me venga con el cuento de que ustedes son así, de que esto es así, de que a nosotros no nos gusta tanto la bulla, de que a nosotros no nos gusta tanto, nos gustan las cosas calmadas. Mire, deje la mentira. El evangelio no es frío. El evangelio no es frío. Deje la cosa, pastor. El evangelio no es frío. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es fuego de Dios. No me venga usted a decir que los apóstoles eran de la era de hielo. No, 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 no. Los apóstoles eran de la era de fuego. Los apóstoles eran hombres de fuego. Ellos no enseñaron ese evangelio frío, apático, ese evangelio conformista que tú le estás enseñando a esa gente, pastor. Los apóstoles no enseñaron eso. El apóstol Pablo no enseñó ese tipo de evangelio. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas: cuando vine a vosotros, no lo hice con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Alabado sea el nombre del Señor. Del Espíritu y de poder. El evangelio es poder. Hay que llevar a la gente a ayunar. Si los satanistas ayunan, ¿por qué no la iglesia? ¿Por qué no la iglesia? ¿Por qué estos pastores están enseñando de que no se debe ayunar? Porque Satanás los usa a ellos. Satanás los está usando. ¿Para qué? Para que la iglesia no tenga acceso a esa dimensión espiritual sobrenatural, donde la iglesia se fortalece, la iglesia se llena de Dios, la iglesia toma más autoridad, aleluya, y se incrementa esa presencia y ese respaldo del Espíritu de Dios en la iglesia y en cada cristiano. Hay que ayunar, hay que ayunar. Los satanistas lo entendieron. ¿Por qué la iglesia no lo ha entendido? Por favor, ¿por qué tú no lo has entendido? Si los satanistas saben que ayunar desata poder, ¿por qué la iglesia está en su terquedad? ¿Por qué hay pastores que están en su terquedad de decir de que el ayuno no está vigente para estos tiempos? ¿Qué tienen metido en el corazón, en la cabeza esos pastores y esos cristianos? El ayunar desata poder. Aquí está en la historia narrada del capítulo 4 de Lucas, desde el verso 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice el verso 2 que durante 40 días no comió nada en aquellos 40 días. Pero dice el verso 14 que cuando Jesús salió de ese ayuno, salió en el poder del Espíritu. Él entró por el Espíritu Santo, lo llevó el Espíritu Santo, pero cuando salió en el poder, en el dunamis del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si usted lee, entonces, bendito sea el nombre del Señor, comienza algo poderoso a suceder. Y empiezan los milagros de Jesús. Aleluya. Los milagros, usted lee en el mismo capítulo 4, el versículo 31, un hombre que tenía un espíritu inmundo es liberado. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús dice en el versículo 40, muchos sanados al ponerse el sol. El versículo 42, Jesús recorre Galilea predicando. Capítulo 5, la pesca milagrosa. El versículo 12, Jesús sana a un leproso. El versículo 17 del capítulo 5, Jesús sana a un paralítico. Sigue más, aleluya. Y empieza algo poderoso. ¿Desde qué momento? Desde que Jesús entró 40 días en ayuno por el Espíritu Santo y salió en el poder, versículo 14 del capítulo 4, salió en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? El ayuno provocó una activación de poder, de gloria en la vida del Señor Jesucristo. Aleluya. Como ustedes, pastores, desprecian, hablan mal del ayuno. Santo es el nombre del Señor.
Vuelvo y le repito, hay gente que me dice, pero ¿por qué repite tanto? Ese apóstol, ¿por qué repite tanto? Hay gente que le gusta que yo repita, porque me dicen, apóstol, no me entró en la primera, no me entró en la segunda, en la tercera tal vez sí, me entra en la cabeza. ¿Por qué hay que ayunar? El ayuno te da acceso, es como una puerta que se abre. El ayuno te da acceso al mundo espiritual, pero en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Jesús, ¿cómo entró en ayuno? En la presencia del Espíritu Santo. Y cuando salió del ayuno, ¿cómo salió? En victoria. Dice que salió en el poder. Lo dice el verso 14, léalo. En el poder del Espíritu Santo. Mire, nosotros no podemos consentir, por favor, de que los satanistas ayunen más que los cristianos. No. No, por favor, no podemos caer en eso. Los satanistas entendieron que ayunar desata poder en ellos. Yo se lo digo por experiencia. Antes de nosotros ir a destruir una iglesia, en el tiempo que yo estuve en el satanismo, antes de ir a destruir una iglesia, ayunábamos. Buscábamos la voluntad de Satanás. Buscábamos cuál era la asignación o la dirección para saber cómo íbamos a destruir esa iglesia. Iglesia despierta. ¿Qué sucede en un ayuno? Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 58. Isaías, por favor. Capítulo 58. Dice el versículo número 6. Habla sobre el verdadero ayuno, Isaías. Y dice en el verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Oiga lo que sucede en el ayuno. Y los satanistas han entendido también que eso, en el ayuno puede pasar todo lo contrario hacia nosotros. Los satanistas ayunan ¿para qué? Para atarnos, para ligarnos, para poner yugo sobre nosotros. Ellos ayunan para impedirle a la iglesia avanzar. Ellos ayunan para enfermar pastores. Los satanistas ayunan para enfriar iglesias. Los satanistas ayunan para crear caos, chismes, murmuraciones, rebeliones, rebeldía, contiendas, peleas dentro de las iglesias, entre pastores, entre congregaciones. Santo es el nombre del Señor. Todo esto lo hacen los satanistas en sus ayunos. Nosotros, cuando yo estaba en el satanismo, ayunábamos antes de ir a una iglesia. Los satanistas ayunan para hacer todo ese trabajo, para atacar las iglesias, atacar a los pastores, enfermar pastores, traer problemas. O sea, ellos han entendido de que el ayuno tiene poder, de que a ellos el ayunar les da acceso a cierta dimensión de poder. Santo es el nombre del Señor. Ahora, como cristianos, hemos menospreciado el ayunar. No lo vemos con importancia. Por eso le decía al principio que los cultos donde menos gente va son los de ayuno. A la gente no le gusta ayunar. La mayoría de la iglesia de Cristo no ha entendido lo que hay en el ayunar. Se lo vuelvo a repetir, el ayuno, cuando tú te dispones, te abre, te da acceso, Ahora, cuando tú lo haces en Dios, y ese es el cuidado que debes tener cuando ayunes. Ese es el cuidado que debes tener, que cuando tú ayunes, tú debes presentar ese ayuno delante del Señor. ¿Para qué? Para que ese acceso ya tenga un lineamiento, tenga un direccionamiento. Tú no vas a ayunar a la aventura. ¿Por qué? Porque ayunar te da acceso al mundo espiritual. Y si tú no tienes un direccionamiento para el ayuno, un objetivo para el ayuno, te puedes meter en el mundo espiritual equivocado, donde están los demonios, donde pasan los demonios, y puedes salir mal librado de allí. Entonces,
Pero cuando la iglesia entiende el propósito y hay pastores que enseñan esto que yo estoy enseñando, entonces la iglesia se va a empoderar del ayuno. Se va a empoderar del ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ayunen, vamos a ver resultados poderosos. Así como dice Isaías 58:6, que el ayuno que yo escogí es, aleluya, el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Allí está el secreto del ayuno, pero la iglesia no ha querido tomar esto en serio. Y me preocupa de que los satanistas sí. Yo salí de ese mundo y yo sé que es ayunarle a Satanás. Sé que es ayunarle a los demonios. Sé que es coger un tiempo de ayuno para tener acceso al mundo espiritual satánico. Cuando estoy ahora en Cristo y entiendo que lo que menos le gusta a los cristianos es ayunar, esto a mí me impacta, porque si yo como satanista ayunaba y buscaba la voluntad de Satanás, ¿cuánto más ahora como cristiano debo ayunar para buscar la voluntad de mi Padre Celestial? Para buscar el direccionamiento del Espíritu Santo. Para buscar el direccionamiento de lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, esto me parece irónico que pastores enseñen esto, cuando el ayuno es algo que Jesús practicó. Jesús lo practicó. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él le dijo a los discípulos, ellos tal vez ahora no ayunen porque me tienen a mí, pero cuando yo sea quitado, a ellos les va a tocar ayunar. Eso está en Mateo 9. Quiero que lo leas. Mateo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 9. Alabado sea Cristo. Porque necesito que tú entiendas esto. Mateo 9, el versículo número, aleluya, 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Precioso Dios, poderoso el Señor. Mire, yo lo quiero animar a usted, a que usted se levante en ayuno, a que usted empiece a establecer tiempos de ayuno constantes. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí en la iglesia donde yo pastoreo cada semana, tenemos ayunos, aleluya, en días en que convocamos a los hermanos para que vengan a buscar la presencia de Dios. Y no se imagina usted el mover del Espíritu Santo que hay en esos tiempos de ayuno. El Señor derrama su presencia, su poder. Gente que se restaura, se fortalece, se llena de Dios. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno te conecta con lo espiritual. El ayuno lo que hace es que mengues tus deseos carnales e incrementes tus deseos espirituales. Eso hace el ayuno. Eso hace el ayuno. Por eso la palabra dice que es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Eso lo hace el ayuno. El ayuno provoca de que tú mengues. Por eso, ¿de qué te abstienes? De comer. ¿Qué es el comer? Un deseo tuyo, un deseo de tu carne. Al tú golpear tu carne, no cumpliéndole ese deseo, tu espíritu toma el control y crece tu deseo de buscar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No hagas caso de ese montón de pastores que se andan inventando la cuestión de que el ayuno en estos tiempos no se debe practicar, que el ayuno no tiene poder, que el ayuno no está vigente, que el ayuno fue abolido, que no debes ayunar. Mira, si los satanistas ayunan y ayunan todo el mes de septiembre 25 días,
es porque tal vez ellos entienden de que esto tiene entonces algo de peso espiritual. Y si las tinieblas pueden entender eso, ¿por qué tú, pastor, no? ¿Por qué tú, mi hermanito, no lo has entendido? ¿Por qué si los demonios, el mismo Satanás, sabe que el ayuno tiene poder? ¿Por qué tú como cristiano no? ¿En dónde está tu entendimiento? ¿En dónde está tu discernimiento? ¿En dónde está el Espíritu Santo en ti? Bendito sea el Señor. Vuelvo y te repito, el ayuno te da acceso al mundo espiritual. Al mundo espiritual en Dios. Cuando tú ayunas para el Señor con un propósito y presentas tu ayuno, el Señor va a derramar en ti, aleluya, va a derramar en ti su presencia, su poder, su gloria, su respaldo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos. Señor, que todo engaño del enemigo, Señor, todo lo que el enemigo ha hecho para engañar a tu pueblo, diciéndole de que no deben ayunar, y Satanás ha usado a pastores para enseñar de que el ayuno no es vigente en este tiempo. Señor, reprendemos al diablo ahora y todo engaño lo destruimos. Todo engaño del diablo que le ha hecho creer esto a la iglesia, a los cristianos y a los pastores que tienen, Señor, escamas espirituales en sus ojos, que tienen su entendimiento entenebrecido y no pueden comprender que en el ayuno hay poder, que el ayuno nos da acceso a tu presencia divina y poderosa, y que a través del ayuno podemos entender y comprender mejor el mundo espiritual. Señor, quita esa ceguera de tu pueblo. Quita esa ceguera, Dios mío, y despierta el deseo en tu pueblo por buscar tu presencia en ayuno, en oración y en adoración, Padre. Que tu pueblo, Señor, se empiece a levantar poderosamente, Señor, en la dimensión del ayuno. Señor amado, que los hombres y mujeres de guerra empiecen a apartar tiempos para buscar tu presencia, para ir a ayunar, para ir a buscar fuerzas nuevas, Señor, en tu presencia, en ayuno, Dios mío. Que el ayuno, Dios mío, oh Dios, podamos entender la revelación de lo que esto significa y podamos, Dios de la gloria, mantenernos en pie. Si los satanistas ayunan, ¿por qué no nosotros, Señor? Si ellos buscan la voluntad de Satanás en ayuno, ¿cuánto más nosotros buscar tu voluntad, precioso Padre? Si Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y no comió durante 40 días y luego salió en el poder del Espíritu, nosotros igualmente queremos, Dios mío, experimentar lo que Jesús experimentó al entrar en esa dimensión, en ese tiempo de ayuno. Despierta, Señor, en nosotros ese deseo. Despierta en tu pueblo ese deseo de buscar tu presencia, oh precioso Dios, y que podamos, Señor, presentar tiempos en tu presencia en ayuno, Señor. Ir a ayunar con propósitos específicos para ver resultados, Padre. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y a ti toda la honra. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si tú quieres pertenecer a la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación, Despertando a los Valientes, solo tienes que darle al botón unirse que está allá abajo en la pantalla. Darle allí para que te puedas hacer miembro de la Escuela de Guerra Espiritual y de Liberación y te entrenes. Te puedas entrenar más y más para que sepas cómo enfrentarte en la guerra espiritual. Así que después de unirte a la escuela, me escribes al WhatsApp que está en pantalla para agregarte al grupo de WhatsApp de los estudiantes, donde estamos subiendo los módulos de las conferencias que damos aquí en mi canal de YouTube, y así puedas seguir estudiando y preparándote. Amén.
No dejes de hacerlo. Sé que Dios te va a bendecir. Sé que Dios te va a ayudar. Sé que vas a ser un guerrero tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga. Te espero en mi próxima enseñanza. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. El Señor Jesús me rescató de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Por eso traigo todas estas revelaciones a tu vida, para que cuando vayas a la guerra espiritual regreses en victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.